Una nueva página en la relación entre Francia y Reino Unido. En el Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron y Rishi Sunak acordaron reforzar la cooperación en materia energética, de apoyo militar a Kiev y de control de fronteras en el Canal de la Mancha. Tenemos análisis en esta edición. Irán y Arabia Saudita, dos rivales históricos de Medio Oriente, restablecen relaciones diplomáticas. Riad y Teherán volverán a abrir sus respectivas embajadas cerradas en 2016 y reactivan su acuerdo de cooperación en seguridad. Las autoridades alemanas confirman que el autor del tiroteo de Hamburgo se suicidó durante el ataque en un centro de testigos de Jehová. La policía indicó que además del atacante murieron 7 personas. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta ronda informativa en Francia porque el presidente francés y el primer ministro británico acordaron reforzar la cooperación en materia de control de fronteras, energía y apoyo militar a Ucrania. Reunidos en el Palacio del Elíseo, Macron y Sunak escenificaron un encuentro que no se producía desde hace 5 años, durante los cuales las relaciones entre Londres y París se han visto degradadas por el Brexit o por el acuerdo militar AUKUS. Ahora, para analizar la cita, conectamos con el analista de Relaciones Internacionales y académico de la Universidad de Cardiff, César Jiménez. César, buenas tardes para usted. Le empiezo preguntando por qué se produce ahora este encuentro después de años sin una reunión bilateral. Bueno, primero, gracias por la invitación. Esto hay que verlo dentro del contexto de la administración de Rishi Sunak, que está intentando normalizar las relaciones con Europa. Rishi Sunak está tratando de darle un cariz distinto a su administración, más allá de las diferencias que había con Johnson y la administración de Liz Truss. Entonces, ese es el contexto. Esto no es aislado, esto también es parte del acuerdo de Windsor. Entonces, es una cuestión de intentar normalizar las relaciones que tiene el Reino Unido con Europa, con el desafío, eso sí, de también tener que mantener contento a los votantes más de derecha, que ese es el desafío que tiene actualmente Rishi Sunak. Y le pregunto a grandes rasgos en qué se traducirá, en qué se materializará esta nueva cooperación entre París y Londres. Bueno, hay acuerdos en términos de seguridad, hay acuerdos también en términos de cooperación de energía, pero lo que ha llamado más la atención en términos noticiosos en el Reino Unido es el acuerdo concreto, el anuncio que se hizo de que el Reino Unido va a entregar 500 millones de libras esterlinas al gobierno francés para construir un centro de detención en el norte de Francia, cerca de Dunkirk. Ese ha sido el principal anuncio que se ha recogido y es lo que ha enfatizado también el gobierno británico dentro del Reino Unido, dado toda la atención noticiosa que ha recibido en el Reino Unido el hecho de que han llegado más refugiados a este país. Yo diría que ese es el principal anuncio. Lo que hay que esperar es cómo va a ser recibido ese anuncio dentro del Reino Unido. Si va a ser visto como parte de un fortalecimiento de las fronteras del Reino Unido, que es lo que los votantes conservadores están pidiendo, o si se está viendo como otra prueba más de que el Reino Unido no tiene control sobre sus fronteras y depende de otros países para controlar la situación. Quisiera recoger un par de cuestiones que usted ha destacado. Por un lado, la importancia, ¿no?, de este nuevo centro de detención en las costas francesas del Canal de la Mancha, que financiará en gran parte el Reino Unido. Y es que precisamente tanto Emmanuel Macron como Rishi Sunak comparten esta, digamos, dura retórica contra la migración clandestina con el proyecto de ley que propuso el Partido Conservador británico esta misma semana, que algunas organizaciones han calificado de atentar incluso contra el derecho internacional al asilo. Pero además, Macron y Sunak comparten un pasado, una carrera en el mundo de las finanzas. Le pregunto si ambos mandatarios, digamos, comparten una misma visión del mundo y esto facilita el entendimiento entre ambos. En principio, las relaciones parecen tener, como tú bien dices, una base común. De hecho, se habla acá esta tarde, los medios británicos han hablado de el bromance entre Rishi Sunak y Emmanuel Macron, precisamente por las características que tú dices. Creo que si bien
pueden tener y compartir una visión de mundo con respecto a temas, por ejemplo, como inmigración que tú dices, Sunak tiene en este momento un desafío mucho más grande. Estaba mirando algunos comentarios en la prensa británica y algunos de los votantes conservadores no están de acuerdo con lo que está haciendo Sunak, que sienten que debería tener una retórica mucho más dura todavía, que ven que el acuerdo con Francia es un acuerdo blando y preferían que incluso fuese mucho más extremo en términos de retórica y acciones. Entonces, Sunak básicamente están haciendo un acto de equilibrio, por un lado, tratando de normalizar las relaciones con Europa, pero por otro lado, tratando de mantener contentos a posibles votantes, teniendo en cuenta las elecciones generales del próximo año. César Jiménez, entonces iremos viendo cómo evolucionan estas nuevas relaciones. Muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. Muchas gracias. Nosotros cambiamos de información porque en China, el mismo día que Xi Jinping revalidó su tercer mandato presidencial, Irán y Arabia Saudita restablecieron relaciones tras 7 años de ruptura diplomática. Reunidos en Beijing, en presencia del máximo diplomático chino Wang Yi, representantes de las dos principales potencias chiita y sunita comunicaron un acuerdo que incluye la reapertura de embajadas en los respectivos territorios en un plazo de 2 meses. Teherán y Riad apoyan facciones opuestas en varios países de Oriente Medio como Yemen, así que aseguran que reactivar su cooperación en materia de seguridad ayudará a la estabilidad regional. De hecho, el líder de Hezbollah ya saludó la noticia. Repasemos ahora las relaciones entre ambas potencias con el siguiente informe. Enero de 2016. Riad anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Teherán, luego de que manifestantes iraníes atacaran las misiones diplomáticas saudíes en Irán tras la ejecución en el reino de un clérigo disidente chiita saudí. El régimen iraní tiene un largo historial de violaciones contra misiones diplomáticas extranjeras, como la ocupación de la embajada estadounidense en 1979 o el ataque a la embajada británica en 2011. Y finalmente ayer el ataque contra la embajada saudita en Teherán y su consulado general en Mashhad. Esto provocó el estallido de grandes manifestaciones en Irán y el empeoramiento de las relaciones entre ambos países, lo que llevó a Teherán a acusar a Arabia Saudita de desestabilizar la región y contribuir a la propagación del terrorismo. El asesinato de esta persona y el martirio de esta persona es realmente un crimen, es un gran crimen, y aquellos que toman las decisiones en el gobierno saudita no deberían tener ninguna duda de que esta sangre les causará problemas. La República Islámica y el Reino de Arabia Saudita son las dos potencias más destacadas de la región. El más notable, el de Yemen, donde Riyad lidera una coalición militar que apoya al gobierno reconocido internacionalmente y acusa a Teherán de apoyar a los hutíes, que controlan grandes áreas en el norte del país, sobre todo Saná. Arabia Saudita también está preocupada por el programa nuclear de Irán y sus capacidades de misiles. Expresa su preocupación por la influencia regional de Teherán y lo acusa de interferir en países árabes como Irak, Siria y Líbano. Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan firmó ya el decreto de convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas, con lo que confirmó que los comicios se celebrarán según lo previsto el próximo 14 de mayo. Las elecciones llegan en un momento de horas bajas de la popularidad del actual mandatario. El país está sumido en una larga crisis económica y la sociedad mantiene fresco el recuerdo de los terremotos que causaron la muerte de más de 52.000 personas a principios de febrero. Por otro lado, recordemos que el pasado martes la coalición turca de oposición presentó ya a su candidato presidencial. Se trata del líder de la principal formación opositora, el Partido Republicano. Para sanar las heridas de nuestros damnificados por el terremoto, para borrar todo rastro del desastre, para reconstruir nuestras ciudades, para volver a incrementar la producción y el empleo, es fundamental que nuestro país deje atrás cuanto antes la agenda electoral. Este entendimiento y con la autoridad que nos otorga la Constitución estamos implementando nuestra decisión previamente anunciada de llamar a las elecciones el 14 de mayo.
Y actualizamos ahora las noticias sobre el ataque en Hamburgo, Alemania. Las autoridades confirmaron que ya son 7 las víctimas mortales del tiroteo masivo en un centro de testigos de Jehová. La policía alemana indicó que el agresor se quitó la vida luego de la intervención de las autoridades. Aún continúan las investigaciones para determinar el móvil del crimen a esta hora. Nuestro corresponsal en Alemania, Thomas Sparrow, con los últimos detalles. Hay conmoción entre muchos alemanes tras el tiroteo del jueves en la noche en Hamburgo, en especial porque son poco comunes los tiroteos en Alemania en comparación con otros países. Las autoridades explicaron este viernes en una rueda de prensa que, según la información que han podido recabar, el presunto atacante no tenía una motivación política ni el tiroteo un trasfondo terrorista, si bien es cierto que las investigaciones continúan. Más bien, todo parece indicar que las investigaciones se están centrando en un posible problema de salud mental del atacante o en problemas personales del atacante con la comunidad de los testigos de Jehová a la que había pertenecido antes de salir de ella de mala manera. Las autoridades también explicaron este viernes que el presunto atacante había obtenido su arma de manera legal, lo que está generando todo tipo de preguntas en Alemania sobre cómo es posible que haya podido obtener un arma, teniendo en cuenta, por un lado, que Alemania es considerado uno de los países con las leyes de porte de armas más estrictas, y por el otro lado, sabiendo que, como dijeron las propias autoridades, habían recibido una información anónima antes del ataque advirtiendo de un posible problema de salud mental del atacante. Así las cosas, las investigaciones continúan y también continúa y probablemente crecerá el debate político en Alemania tras el ataque, tras el tiroteo del jueves en la noche en Hamburgo. Y en France 24 continuamos conmemorando el Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Y lo hacemos con nuestra serie de distintas historias en América Latina. Hoy vamos a Ecuador, donde una asociación de defensa de los derechos de la mujer ha planteado la regulación de la actividad sexual y la protección de los derechos de quienes la ejercen. Lourdes Torres ayuda a mujeres dedicadas a este oficio y también a sus familias. Nuestro corresponsal, Gustavo Ortega, nos cuenta la historia. Ayudamos a las personas, mujeres positivas con VIH. Lourdes Torres, líder de la Asociación Pro Defensa de la Mujer, se declara activista por los derechos de las mujeres y busca apoyo ante la falta de un marco jurídico de protección para esta actividad en Ecuador. Mientras lo consigue, Lourdes ayuda también a las familias de mujeres en situación de prostitución, un término que ella no comparte y prefiere el de trabajadoras sexuales. Es el caso de Solange Benavides, a quien la asociación patrocinó sus estudios luego del fallecimiento de su madre, una ex trabajadora sexual. Al activismo de las trabajadoras sexuales les debo mi educación, les debo un plato de comida que llegaba a mi casa. Mi mamá, con apoyo de la señora Lourdes Torres, pudo salir del trabajo sexual. Este día Lourdes asiste a una audiencia en un tribunal de Quito para presentar una acción de protección a favor de 4.000 de ellas. La legalización y el reconocimiento del trabajo sexual y de ver que de la situación que también seamos parte del seguro social y también de saber que tenemos el mismo derecho todos de ser una ciudadana igual que todas. En un club nocturno funciona la asociación. María prepara la comida para las mujeres antes de iniciar su jornada. En otro piso contiguo, Natalia está a cargo del desarrollo de programas piloto, enfocados en asesoría legal y apoyo a quienes deseen abandonar la actividad. En el país, según Natalia, hay 70.000 establecimientos, como los llama el Ministerio de Salud Pública, donde se ejerce esta actividad. La Asociación Pro Defensa de la Mujer en sí, lo que hemos retomado es el tema de ayudar y guiar a las chicas en el tema de derechos. Aunque la prostitución en Ecuador no es ilegal, no hay una regulación de protección de sus derechos. Solo se practica en lugares denominados casas de tolerancia. Lourdes cuestiona que no garantizan la integridad física, psicológica o una vida libre de violencia. Cada día estas mujeres pueden ser víctimas de explotación sexual o abuso de las autoridades. Llegamos así al final de este repaso informativo, pero sigan con nosotros y más información en France 24 y france24.com.